La relación de China con el puerto de Valencia es una evidencia. 3 de cada 10 contenedores que pasan por Valencia Port van o vienen de algún país asiático, especialmente de China. Y el interés va a más. Esta mañana, una delegación empresarial de la provincia de Jiangsu ha comprobado el potencial que tienen los puertos de Sagunto y Valencia como plataformas logísticas y puertas de entrada al resto de España y Portugal y para diversos destinos del Mediterráneo y África. El puerto de Valencia, junto con Sagunto y Gandía, es una plataforma interoceánica. Es un punto que permite una unión desde esos países con otros destinos. Es decir, una buena parte de esos contenedores se quedan, lógicamente, en el área de influencia del puerto y en España, pero hay otros que hacen escala, como los pasajeros cuando vamos a un aeropuerto nacional, hacemos escala y tenemos un destino final. Muchos contenedores sucede exactamente igual. El puerto de Valencia les sirve de escala gracias a su gran conectividad y grandes diversificación de destinos para escalar aquí el contenedor, quedarse unos días y a partir de ahí llegar al destino final. Esa es la importancia del puerto de Valencia para China y de China para nosotros. La jefa de marketing de la Autoridad Portuaria de Valencia, Francesca Antonelli, ha presentado a la delegación china las principales magnitudes del puerto, dando una detallada explicación de los servicios que ofrece. Stopover for the import-export containers to Madrid and Valencia, but then I have to go out from Gibraltar to New York. Los representantes chinos se han interesado especialmente por la interconectividad del puerto de Valencia y por la actividad logística que se desarrolla desde sus instalaciones. Estoy encantado de haber venido a Valencia a visitar este magnífico puerto. Sobre todo, las magnitudes de tráfico me han dejado muy impresionado. Espero tener una colaboración aún más estrecha entre la provincia de Jiangsu y la provincia de Valencia. Durante la visita, los miembros de la delegación china han mantenido un breve encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia.